emocionado porque arrancó con todo 2026. Arrancó con todo. La verdad que no nos dejó tiempo para respirar. Yo estoy viendo noticias todos los días, todo el tiempo estoy viendo las actualizaciones del tema de Venezuela, de lo que pasa en Irán, que lo venía siguiendo antes, porque antes había explotado todo, inclusive antes de la detención de Maduro. Y, y todavía, obviamente, me sorprende cómo todo se corrió desde la atención que teníamos puesta en Europa, en Ucrania, en Rusia, a el continente americano. Nuevamente somos protagonistas los americanos. Y digo los americanos porque muchos se quieren despegar, como que se quieren, viste que quieren hacer como una especie de separatismo de la región, y se quieren decir, no, nosotros no estamos aparte, qué sé yo, y se quieren desentender de Estados Unidos. Bueno, muchachos, la realidad supera la ficción. Estados Unidos es la potencia hemisférica, les guste o no les guste, no es una cuestión de ideología, es una cuestión de que toda esa boludez de la patria grande no ha servido para un carajo, y no ha hecho ni siquiera de Argentina un polo geopolítico competente como para liderar un proceso. Pero hoy al menos podría, digamos, habiendo tomado la decisión geopolítica adecuada, puede un poco acercarse, aunque sea a, no un vis a vis, pero algo parecido a un vis a vis de un extremo al otro del continente. Ahí Es está Vero. que yo creo que claramente tenemos Lucas, un tema importante. Creo que Milei apostó y ganó. Sí, sí, la ficha la jugó y le fue re bien al gobierno. Eso no hay forma de negarlo. Ya de por sí, cuando dijo apuesto a Trump, ganó Trump en las elecciones. Ahora continuó con la apuesta. Habló de la narcodictadura de Maduro, cosa que a muchos líderes, viste, le escapan un poco en la región a condenar a Venezuela, o al régimen de Venezuela. Y el tipo nuevamente anotó otra ficha. Y la verdad que Encima para metió un par de plenos, o sea, la verdad que eso es impresionante. sí, Y hay que ver cómo sigue, porque creo que esto lo hablábamos en su momento hace un tiempo, y quería quizás volver un poquito al tema anterior, lo que hemos mencionado. Estados Unidos en su reordenamiento geopolítico importante, yendo un reordenamiento de su gran strategy, o sea, su gran estrategia geopolítica, que ya sí, viene desde el año 2017, 2018, o sea, 2016-2017 por lo menos con Trump. claro, eh, básicamente lo que demuestra es que ese reglamento ya está on full effect, está tipo totalmente ya ha empezado, donde básicamente Estados Unidos entiende que como ya no es la única potencia global, si bien es la más importante, ya no es más las únicas, y lo que es, lo que es el poderío marginal comparado con los otros, o sea, con las otras grandes potencias, particularmente con Rusia y específicamente con China, hace sí, que no tenga la capacidad de poder estar en todo el mundo, en todos lados al mismo tiempo, de manera unilateral como lo hacía antes, o utilizando sus propios organismos multilaterales para su propio uso. Ahora, China es exacto. un actor mucho más importante globalmente con sus organismos multilaterales, con la ONU, con los organismos económicos. Rusia ya tomó un rol mucho más protagónico que el que había perdido ya en los 90, en fin de los 90, con Yeltsin y todo el movimiento liberal. Con Putin lo recuperó Ujú. fuertemente y está en una posición muy dominante del este de Europa, o cada vez más importante. Y eso lleva al punto de que Estados Unidos no puede estar en todos los lugares, en todos los al mismo tiempo. Entonces, en este reordenamiento está buscando primero elegir sus batallas, pero particularmente aliados geopolíticos clave que puedan proyectar su influencia regional, Así es, como estos lo son claramente Australia, como es Japón, como es Argentina y como es Israel. exacto. Como mencionamos, en cada sector hablamos de el mar del sur de China, hablamos bien del sector de Oceanía disputado con, o sea, El con China Pacífico. también, el Pacífico, hablamos de el Medio Oriente y hablamos de Latinoamérica. En Ujú. cada sector, en cada rol. Pero particularmente también recordemos que, como lo mostrás claramente, el tema de la operación Lanza del Sur, que es esta vuelta que me gustaría que después podamos tener una conversación, pero quería particularmente hablar del secretario de Estado Marco Rubio, porque para mí Sí, es el ganador por excelencia de este momento. De todos los actores, el que más ganó, el que está así pan cerrado diciendo gané, es Marco Rubio. Es toda de él. Es el tipo que más ganó de todos los actores políticos norteamericanos. Pero bueno, claramente demuestra este reordenamiento a la vuelta hacia el hemisferio occidental y la vuelta hacia el hemisferio occidental y América, el continente americano, dentro de los puntos clave de la agenda geopolítica norteamericana, que es algo que se ha perdido fuertemente durante los años 90 e inicio de los ujú. 2000. Sí, sí, tal cual. Y es que, bueno, a Marco Rubio ya le empiezan a catalogar del virrey, ¿viste? Le dicen el viceroy. ¿Eh? En todo este rol que lleva. Porque, claro, muchos dicen, no, pero ¿cómo la pusieron a Delcy Rodríguez? Bueno, pero justamente para hacer un gobierno interino, si se quiere, de transición, un gobierno que está, de alguna manera, aunque tenga autoridades del régimen,
que está directamente comandado en última instancia por Estados Unidos, se necesita precisamente acordar con alguien que esté dispuesto a llevar a cabo esa transición Vamos a y entrar que ya sobre en... todo que tenga el poder, que tenga el Te digo, poder, porque aparte, vamos a entrar directamente a... Vamos a hablar directamente de la transición de poder, vamos a hablar un poquito de la operación, porque la verdad que es bastante no, no, interesante la operación. vamos, Porque no, no, digo, vamos primero con la operación. porque digo, la verdad, ¿qué dijimos en su momento en el programa, Lucas? Si te acordás, el tema de Lanza del Sur. Que Lanza del Sur era un plan de distintos pasos con dos Sí, objetivos. Uno, el derrocamiento de todos los líderes de narcotráfico, de narcoterrorismo latinoamericano, como primer sí, paso. Y segundo, lo que es o sea, como porque con unas reminiscencias, esta operación tiene unas reminiscencias muy grandes con el Plan Colombia, con la bajada de Pablo Escobar, contando con los Delta, el tema de, claro. de agarrar la noche al narcotraficante, tiene una rima bastante, pero digo, es la idea de bajar a todo lo que eran los cabecillas de narcoterrorismo latinoamericano y, y lo que es recuperar la hegemonía norteamericana en la región de Latinoamérica con tanto alianzas estratégicas con el premio y el castigo, con la zanahoria y con el garrote. Por algo, no por nada, justo antes de lanzar Lanza del Sur, Estados Unidos establece 4 acuerdos comerciales muy importantes bilaterales con 4 países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, para Argentina, generar claro. legitimidad. Entonces, Estados Unidos genera legitimidad y ahora está yendo hacia la parte del garrote y es el castigo a los líderes. ¿Qué habíamos dicho, Lucas? ¿Te acordás quién era primero, quién era segundo? Y primero habíamos dicho que era Venezuela, como efectivamente vino pasando. Después, Después, si no ¿quién me venía? equivoco, vos habías dicho México, ¿puede ser? ¿O Primero era Colombia? Estados Unidos, después era Colombia, o Ah, Colombia. casualidad, en el Sí, primer, termina la operación, lo primero que dice Trump es, y ahora que se cuide Petro, sí, el que avisa no traiciona, después era México, después era Perú. Son cuatro pasos, o sea, son primero Venezuela, después va a ser el derrocamiento de Petro, que depende, vamos a ver cómo se hace, si es que hacen una operación militar, o directamente van hacia no creo, porque no sé si hay tanta legitimidad dentro de Latinoamérica para operación militar en un país que sí es estrictamente democrático, porque sí Petro ganó democráticamente, eso es algo ya un poco más controversial. Después México con Sheinbaum y después lo que es Perú. Ahora, esto obviamente refleja lo que también me pareció muy gracioso, pero es interesante ver la nueva doctrina Don Rowe, doctrina Monroe, claro. que básicamente es que si la gente que vio el discurso de Trump y lo escuchó, idealmente la gente que tiene inglés, que lo haya escuchado en inglés es excelente porque los eufemismos y las maneras que tiene Trump de hablar no tienen desperdicio al momento de conversar este tipo de cosas. Él habla de Sí, la doctrina, dice la doctrina Monroe, nosotros los norteamericanos nos olvidamos la doctrina Monroe, no la tendríamos que haber olvidado nunca, ahora está en el forefront de la geopolítica americana. ¿Qué dice importante, qué de claves? Latinoamérica y la hegemonía americana en el occidente o el hemisferio occidental americano pasa a estar desde un cuarto o quinto orden de vuelta a la parte principal, al primer escalón de la geopolítica norteamericana, a esa consolidación regional. Por un montón exacto. de razones, ¿no? Pero bueno, y hablando de la operación, la verdad creo que es una demostración de la capacidad militar que tiene Estados Unidos de todo. No sé, la capacidad de interoperatividad entre fuerzas, porque fue una operación entre Marina norteamericana, Fuerza Aérea y Ejército norteamericano, las tres operando en conjunto bajo el comando conjunto americano, el WARCOM ahí, con básicamente una operación de eliminación de cortina, o sea, de cortina antiaérea, o sea, básicamente un ataque a todo el aparato antiaéreo bueno, ruso, venezolano, porque eran todos los S-300 de Rusia, con una inserción táctica con helicópteros, o sea, mientras se sostenía la superioridad aérea, con inserción aérea, más una inserción táctica de fuerzas especiales en un complejo colmado de gente en inferioridad numérica, pero con superioridad de armamento y superioridad de entrenamiento, y superioridad táctica y tecnológica, sin ninguna baja, tanto material como humana, con el objetivo completo de manera excelente. Porque ni siquiera tuvo un problema, ni siquiera es que Maduro tuvo un daño, ni siquiera es que recibieron una lesión, un tiro, nada. Básicamente lo tomaron, se lo sacaron en 2 horas y media, rapidísimo. La verdad que demuestra los años luz que está Estados Unidos de todo el resto. De todo el resto, ¿eh? No, y sobre todo lo que llamó la atención es lo que dijiste, los helicópteros. La neutralización del terreno como para que vos, una ciudad tan militarizada como Caracas, pueda desplegar helicópteros que salgan intactos, digamos. Correcto, pero además es ver cómo Estados Unidos entró en el terreno de una manera precisa
sin baja, porque a ver, creo que algo que la gente no entiende es que porque uno ve las películas y dice, no, entran los Delta, o sea, mirá, los Delta entraron en Somalia, murieron un montón. Los Delta entraron en la guerra, en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán, tienen más cajones que personas, te digo, casi los Delta. O sea, no es que son superhumanos, son fuerzas especiales de Tier 1 con capacidad de inserción y de, específicamente, que es ataque a objetivos de alto valor, que es su misión. Su misión es el antiterrorismo y el ataque a objetivos de alto valor. Ahora bien, que eso pase, no significa que sean inmortales. Entonces ya el hecho de que no hayan tenido ninguna baja significa que los tipos hicieron un gran cordón de seguridad, no con tropas en el suelo, sino con vehículos aerotransportados, o sea, con helicópteros, con alas rotativas, hicieron un cordón de seguridad sin ningún problema. Bajaron todo lo que era la defensa antiaérea, y encima dispararon por varios cañones antiaéreos que golpearon a algunos helicópteros, pero lo limpiaron completamente y cerraron completamente el complejo, lo tomaron y salieron. Que además, si uno va más al preciso, si uno lee algunos transcripts que salieron o se filtraron, ya 6 meses antes Estados Unidos ha hecho un operativo de inteligencia muy profundo con la CIA, que habían insertado activos de la CIA en territorio venezolano, habían investigado completamente los movimientos de Maduro y además habían infectado de malware, infectado de todo lo que era la red de infraestructura eléctrica y red de infraestructura, lo que era la defensa cibernética, y todo lo que era cibernética, la limpiaron completamente y dejaron cortado a toda la cúpula del resto de las fuerzas, evitando una respuesta efectiva. Tremendo. No, tremendo, porque obviamente que no es algo que se levantó Trump un día y dijo voy a invadir Venezuela, voy a secuestrar a Maduro. No. Claramente vos no podés hacer una operación con ese nivel de precisión sin haberte preparado y, como bien dijiste, sin haber por lo menos despejado el terreno, sin haber hecho reconocimiento, sin haber estado ahí analizando, viendo justamente hasta los movimientos de Maduro, como para que sepa qué es lo que hace desde que se levanta hasta que se acuesta. Pero además, ¿sabes por qué es re importante esto? Porque Estados Unidos es la única fuerza del mundo que puede hacer esto. Sí, por eso es tan importante la cercanía, y por eso es tanto la cercanía militar con Estados Unidos. Por eso es que yo, rompo las pelotas con que hay que insertarse al mundo y que estar cerca, y hay que siempre tener una cercanía a nivel de defensa con el mundo, porque el conocimiento que uno puede tener de fuerzas armadas operativas en campo es invaluable. Fíjate Rusia, el segundo poder global, lo militar, qué sé yo, trataron de hacer lo mismo en Kiev y fue un desastre, fue un asco, hicieron todo mal, y están encerrados en una guerra hace 5 años, en una guerra Primera Guerra Mundial, sin poder tener ningún avance, ni siquiera se acercaron a Zelensky. Y Estados Unidos, en una inserción táctica perfecta, terminó lo que potencialmente puede haber sido Vietnam en 2 horas y media. Eso, o sea, imagínate que, por ejemplo, llega un oficial de las Fuerzas Armadas ahí, de las Fuerzas Armadas Argentinas ahí, de veedor, viendo eso, experimentando eso, estudiando eso. Imagínate, en el WARCOM, un observador de las Fuerzas Armadas Argentinas, del Ejército Argentino, de la Fuerza Argentina, Armada, que sea ahí, viendo eso. No es de caballo, esas cosas pasaban a principios del siglo, por eso es tan importante entender esta operación, entender lo que hizo Estados Unidos, porque puede ser una enseñanza muy grande para nosotros, primero como para defendernos de un tipo de ataque así, pero además, dado el caso que sea necesario, poder ejecutar una operación de este estilo. Entonces, es muy importante lo que hizo. Pero bueno, ahora sí, hablemos de las ramificaciones, porque sí, creo que lo que la gente quiere escuchar, qué va a pasar con el gobierno. Sí, no quiero dejar de leer, por ejemplo, un par de comentarios para tener en cuenta, ¿no? Para agregar, que dice Onyx: ¿sabes el impacto que tiene la autonomía estratégica europea y la cohesión de la OTAN en una acción unilateral de Washington en el hemisferio sur? No tiene precedente. Y sí, claro, y en parte, más allá inclusive de lo que ya estuvo agitando hoy Trump de Groenlandia, Trump hace rato que viene agitándola y rompiendo un poco la cohesión de la OTAN, porque de hecho no es un gobierno pro-OTAN, todo lo contrario. Esa justamente es la razón principal por la cual es el mejor escenario para acercarse a Estados Unidos, te guste o no te guste. Además es el quiebre, es uno de los quiebres más grandes, si no el quiebre más grande del multilateralismo del siglo XXI. O sea, esto es más grande que lo que pasó con la invasión en Irak. La gente no lo entiende eso. O sea, esto es más importante que Irak incluso, porque lo de Irak fue en un momento de Estados Unidos totalmente unilateral, tratando de justificarse dentro de los organismos internacionales una invasión a base de un justificativo de guerra como lo era la arma de destrucción masiva. Esto es la destrucción del orden internacional jurídico, liberal, ¿cómo decirlo?, el derecho internacional y eso. Exacto. Y demuestra que el derecho internacional solo existe si hay coordinación entre partes y si los hegemones globales, particularmente el hegemón global más importante como es Estados Unidos,
quiere sostenerlo, porque Estados Unidos no lo quiere sostener, como mostró que no lo sostuvo, y tomó una acción netamente unilateral. Lo que termina ocurriendo es que no hay derecho internacional que valga, porque ¿qué corte internacional va a juzgar a Estados Unidos por violaciones de derecho internacional? Por violación de espacio aéreo territorial sí, espacio aéreo o territorio venezolano. ¿Quién va a hablar de un secuestro de un presidente elegido democráticamente? Que bueno, eso está discutido, ¿no? No. Está plenamente discutido. O sea, ¿quién va a discutir? Esto es indiscutible. Esto es la primera potencia global al gran estilo Teddy Roosevelt, porque revivió Sí, Teddy Roosevelt, muchacho, sí, tal 100 cual. años después, revivió entre los muertos, dijo, El mejor Roosevelt. me encarno en Trump y manejo la geopolítica norteamericana como yo quiero con la Big Stick, básicamente. Sí. ¿Y quién te va a decir? O sea, ¿quién le puede decir algo? Porque ahora Rusia y China, que son los que tendrían que hacer algo, quedaron totalmente en el molde, diciendo, estamos muy preocupados, miramos con mucha consternación y con mucha preocupación la situación que se desarrolla en Venezuela. Y los paralelos, déjame hacer el comentario de color, los paralelos con Roosevelt, con Teddy Roosevelt, como digo, el Roosevelt bueno, son tremendos. Porque Roosevelt también hizo su segunda presidencia con un mandato de otro en el medio, un demócrata en el medio. Y también tuvo intento de asesinato cuando hizo la campaña de la segunda presidencia. Correcto, sí, lo de Roosevelt es impresionante, Sí. porque más, vuelve, por algo, yo creo, no sé si tenés la imagen, porque hay una imagen que retuiteó el secretario, o sea, creo que Pete Hegseth, el secretario de guerra, que él retuiteó una imagen básicamente que es el imperio norteamericano se expande, con la doctrina Monroe y lo que era el presidente de Estados Unidos con un pie en Canadá y el otro pie en casi tierra al fuego, o sea, tipo, tomando paciente malentiendo la idea de la hegemonía. Creo que esa retweet demuestra... La tengo, me parece. Pero esa imagen muestra cuál es la nueva doctrina del gobierno americano, que ya era hora, porque los países latinoamericanos se lo venían pidiendo hace rato, y o sea, no es que Latinoamérica quedó lejana a Estados Unidos por sus intervenciones en Medio Oriente y porque Estados Unidos... Mentira. Las élites políticas latinoamericanas quedaron alienadas de Estados Unidos porque Estados Unidos les dio la espalda. Estados Unidos, que en los años 80 tenía mucha cercanía, obviamente tuvo su intervención, pero tuvo mucha cercanía, que le dieron totalmente la espalda a las élites políticas democráticamente elegidas de Latinoamérica, y ahora está tratando de reconstruir lazos con el garrote y con la zanahoria, ¿no? Pero está haciendo eso. Que es una gran, ¿cómo se llama? Una gran pregunta para Estados Unidos, pero ahora quisiera ver si, justo que hablamos del razonamiento geopolítico americano, Marco Rubio. Yo la verdad, me voy a parar, voy a felicitar a Marco Rubio. El tipo, excelente, excelente. Marco Rubio está hace 20 años, o sea, está de principio del siglo XXI, jodiendo a toda la élite política americana con, había que meter presa a Cristina, hay que reventar Cuba, hay que bajar a Chávez, bueno, ahora Maduro, hay que recuperar, o sea, básicamente el tipo, el más pro-occidentalismo latinoamericano que había, y nadie le escuchaba, nadie le pasó por en 20 años, compitió en presidencia, compitió en vicepresidencia, compitió en el Senado, estuvo en todos lados tratando de que alguien lo escuche. Sí, me acuerdo. Y ahora que Trump lo escucha, claro, secretario de Estado logró ejecutar el sueño de su vida, que era una operación de este estilo, y ojo que no pase lo mismo con Cuba, y ya se quedó con todo, ya está, hay que felicitarlo, porque el tipo ahora va a ser el interventor de Venezuela. Ya lo dijo Trump, ¿no? Que el equipo que iba a manejar la intervención, que iba a manejar la intervención eran los que estaban atrás, Hegseth, el Rubio y el jefe del conjunto. Pero particularmente Hegseth y Rubio más que nada. Rubio se convirtió en el virrey, en el interventor, en el gobernador, lo que es de Venezuela. Se quedó. Así que nada, felicitaciones porque el tipo le ganó a todos. Fíjate qué lejos que se puede llegar con escapar por una balsa de Cuba, ¿no? Es increíble. Increíble. Felicitaciones. Eso, por eso yo extiendo mis felicitaciones de este país a Rubio, la verdad. Increíble, sí. Impresionante. No, aparte todavía es joven, ¿viste? Te queda para el rato. Sí, le queda y hay que ver si no hace una vicepresidencia con J.D. Vance. Sí, ¿viste? Se empezó a hablar de eso, de esa fórmula. Ojo, mirá cómo le salieron todos los plenos. No, por eso, esta acción que tomó Trump y tomó Rubio y compañía es un plenazo por donde lo mires. No hay un punto flaco. Menos ahora la transición, que justo estábamos aquí, vamos a hablar de eso. Sí, por ahí lo más complicado ahora en este momento. Acá Onyx tiene razón, dice que Grabois es el principal frente que tiene que vencer Trump. Sí, bueno. Ese es el punto al que hemos llegado. Grabois y todo el surderío
latinoamericanos, sobre todo argentinos, porque viste que en Argentina le gusta mucho arengar todas esas cosas. Mira, Eh, déjame antes de seguir con el tema de la transición, quiero compartir un par de cosas de un amigo que de alguna manera en la política nos ha encontrado, qué sé yo, en su momento, y hacía bastante que no, digamos, no teníamos actividad juntos, pero charlamos hace poco. Mira, yo sé que vos no sos peronista, pero ¿Qué me vas a mostrar? ¿Qué me vas a mostrar? esto te va a hacer reír, por lo A menos, ver. ¿no? Vamos a compartir, acá estamos, ¿no? Acá había una cuenta que dice el nacionalista, cuando un arrastrado te diga América para los americanos, recordá esto, para los yanquis América es todo el continente, pero bajo su bandera, bueno. ¿Y él qué hace? Mi amigo qué hace, le cita. A ver qué hace este muchacho. Eh, fíjate, no se ve, ¿no? Ah, pues estoy justo, no estoy compartiendo, claro, la No, pantalla. mostrar, poner por arriba las imágenes. No, es porque tengo que mostrar la pantalla, para que justo, ahí está. Acá la cuenta le dice, cuando un arrastrado te diga América para los americanos, recordá esto para los yanquis. América es todo el continente, pero bajo su bandera, ¿no? Ujú. La respuesta de mi amigo. Juan Domingo Perón escribió a los Estados Unidos de América del Sur para militares y policías. En el 54, si no me equivoco. Después, tenemos un par de tweets más que vale la pena mencionar porque yo me reí mucho. A ver, déjame decir, nacionalismo por diversos abiertos, no de puño cerrado. En este mundo, vamos a leer acá Cristian Taborda. En este mundo no hay lugar para tener la guardia baja. Los puños tienen que estar en alto. Argentina tiene que defender sus fronteras. Uy, Dios. Y cuidar primero a los argentinos. No se puede permitir la libre inmigración descontrolada, hay que controlar a quien entra. Bueno, está bien, sí, ponele. No hay que ser una cuca para decirlo, ¿no? O sea, tipo, che, puede decirlo un poquito menos cuca, pero sí, la verdad. Exactamente. Bueno, ahora estamos. Ahí está. Fíjate esto. Venezuela. Era tan soberana. Sí, dice Venezuela era tan soberana que la seguridad de Maduro dependía de los servicios de inteligencia de Cuba. Tan antiimperialista que tenía la economía dolarizada y luchaba tanto contra el colonialismo que tuvieron que ir a pedirle escupidera a China. Se despachó bastante el amigo Taborda, pero por lo menos, qué sé yo. Yo sé que bueno. Igual en eso tiene razón. En eso tiene razón, sí. No, eso tiene toda razón. No, a ver, claramente hablamos. Estoy harto de ver peronistas que defienden a Maduro. Sí, que defienden a Maduro, sí. Sí, no, hay que decirlo, hay que decirlo, no hay que ir con matices, Lucas, en esto. Los tipos defienden a Maduro porque odian a Estados Unidos y al imperio, porque son tipo millennials que se quedan. Mira, yo voy a leer un tweet de una que me pasaron unos amigos que yo dije, no hay nada más claro que esto para entender la mentalidad. ¿Vos compartís si querés, te lo paso por acá. ¿Dónde lo pasé? Lo pasé acá. Se lo mandé a nuestro querido amigo Jordi, porque le dije, mira, este sos vos. Se recalentó, así como. Gracias, Fede, por estar ahí. Ahí está, compartilo. Ahí te lo paso por WhatsApp. Dale. Esta es la definición. Yo creo que entiendan que mucha gente, muchos peronistas, que ahora claramente con esto están alejándose de la gente común, eligen seguir a Maduro y a la derecha porque odian al imperio por esto. Léelo, por favor. Drevax dice, hay una generación que no va a salir más del mundo que aprendieron al calor de la guerra de Irak. La onda MTV, la explicación del mundo que dio el boludo de Calle 13 un día de 2009. Casualmente ahora Irak se porta bien. Calle 13 se separó y MTV cerró, tal cual. Es que, a ver, los tipos quedaron en la onda de inicio de los 2000, que igual esto es cierto, o sea, con Trump esperábamos volver a 2016, no a 2006, o sea, no esperábamos volver a tan atrás, pero bueno, lo que digo es, quedaron tanto como decía, en la idea de no, el imperialismo yanqui unilateral, vamos a invadir Irak, y quedaron en esa de lo odio al imperio, que los tipos están dispuestos a bancar a tipos como Maduro, que yo pensaba que el 99% de la gente, de todo el mundo, estaba de acuerdo que este tipo era un hijo de puta, que era un fascista, que era un tirano, que era un dictador, que era un asesino, que era un genocida, que era un hambriador y que el tipo literalmente generó el éxodo masivo más grande de la historia de Latinoamérica, de 8 millones de personas. Y literalmente tenía sala de tortura, literalmente mataba a gente en cualquier lugar que opinaba distinto, que agarraba opositores políticos. No, pero el tipo hay que defenderlo porque está en contra del imperio. Yo me pregunto, todos estos peronistas y gente de izquierda, si Videla hubiese estado en contra de Estados Unidos, ¿lo bancarían? Por ejemplo, porque están bancando un tipo exactamente igual. Bueno, de hecho a Videla lo bancaba Fidel Castro. Sí, no, pero no, fíjate que en realidad Videla es malo porque hizo todo lo que hace Maduro.
Todo Sí, lo que hace Maduro, perfecto. hasta la hiperinflación casi incluso. O sea, todo lo que Si hizo Maduro hubiera, hasta el desastre económico. si Pero hubiera Maduro es bueno. claro, si hubiera unas abuelas de Plaza de Mayo en Venezuela, diría que son proimperialistas. Por eso Es increíble, eso, sí, sí. perdón por el rant que me mando acá en el medio, porque obviamente es poco profesional lo que acabo de hacer. No No, va, pero no igual, condice con, tampoco con hacer. con el profesionalismo con el que trato de manejarme en este canal, porque este canal merece el No, profesionalismo que le trato de no, tomar. tranqui, tranqui. Igual Pero los me da tenés un poco bronca. difícil. Normalmente me da bronca porque esta gente está totalmente enferma de la cabeza defendiendo un tipo porque odian la bandera de Estados Unidos, nada más. Nada más, sí, sí, sí. Sí, es increíble porque aparte, recordemos cuáles fueron los países que se exilió Perón. Eran todos líderes de ultraderecha. Stroessner en Paraguay, Pérez Jiménez en Venezuela, que fue el último militar nacionalista que tuvo el país. Y después Franco en España. Después, no, después Pero, tenés a Somoza, tenés a ah, Trujillo y tenés a Panamá que estaba intervenida por Estados Unidos. Y después la España de Franco. No fue ni a Cuba, no fue a la Unión Soviética, no fue a Vietnam, no fue a Camboya. Fue a todos países donde gobernaba la extrema ultraderecha, muchachos. Si son peronistas, acéptenlo o lloren en el rincón. y entonces, ahora, hablemos un poquito de la transición, porque me parece que es Vamos, importante entender que ahora vamos es. con la transición. Ahora vamos a la parte pragmática, porque ya pasamos la parte idealista de, oh, sí, lo bajaba Maduro, felices, todo ello. Ahora vamos a. Pero, ¿cuál es el principal problema que tiene Estados Unidos con cada operación moderna del siglo XX y XXI? El post. Es la post-operación. El famoso nation building o el cómo construir una nación que acabas de desinstitucionalizar. Estados Unidos acaba, una población, o sea, un estado fallido, o sea, ya un estado fallido con todo lo desinstitucionalizado que está. Estados Unidos acaba de desinstitucionalizar por completo a Venezuela. Como lo hizo con Irak, como lo hizo con Afganistán, como lo hizo con Japón, con Alemania, con cada país que tuvo, con lo que tuvo ahora, lo termina de desinstitucionalizar. Ok, ¿cómo se reconstruye? Y acá tenemos el problema. Estados Unidos viene de experiencias fallidas muy jodidas. Afganistán, Irak, y bueno, y Siria también. Pero tiene experiencias fallidas muy, muy malas. Porque pasó, o sea, muchos muertos, muchos problemas, tuvo que meter lo que era tropas ahí, todo el tema del terrorismo internacional. La verdad, no viene. Entonces, cuando Estados Unidos entiende, yo creo que es la primera vez que realmente está empezando a pensar y a tratar de entender los errores del pasado. Cada vez que trató de colocar un gobierno, trató de construir, construyó sobre bases flojas, sobre una fundación floja o casi en el aire. Entonces, construido a través de una teoría totalmente idealista como era la geopolítica, la gran estrategia geopolítica de Bush. Con todo, que todo el mundo tiene que ser democrático, todo el mundo quiere democracia, libertad, cuando hay países que no, bueno, acá. Luego Trump está buscando un poco más el pragmatismo, está diciendo que nosotros no podemos ir por este lado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, apoyando nuestro lugar. Claro, porque ¿cómo es la cuestión? O sea, vos tenés dos opciones. Las dos tienen sus virtudes y defectos. Por un lado tenemos Corina Machado, ¿no? Corina Machado, ¿qué tiene a favor? Aceptación internacional, sí. Prestigio global, tiene un nombre. Y prestigio local con la población venezolana, con el ciudadano a pie venezolano. Entonces vos llegás ahí en la movida más fácil. Tirás a Corina Machado ahí, quedás como un rey al corto plazo. Porque básicamente demostraste que vos sos un líder institucional, global, pero es postureo, como dirían los gallegos. ¿Eso a largo plazo se sostiene, Lucas? No, porque vos tenés todavía todo el entramado, tenés como el deep state venezolano metido ahí, o sea, no lo sacás por sacar a Maduro, ¿no? Solamente. Exacto. Entonces, tenés la segunda opción, porque claramente eso, como vos no tenés la capacidad de enforcement o la capacidad de cumplimiento de ley o el control institucional venezolano. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias potenciales de eso? De mínima, una fragmentación de poder muy fuerte. Probablemente una guerra civil y en el peor de los casos una deposición completa de Corina Machado y una colocación de otro líder madurista. Exacto. O chavista. Sí. Bueno, ¿cómo haces con esa situación? Entonces, ¿cuál es la segunda opción? La segunda opción es transar con el poder local. Sí. Es lo que no se hizo nunca en Medio Oriente, y quizás lo que estaré yendo un poco más atrás, que es vos tenés ya una estructura armada de poder, enforcement y de control social, como es el Estado tiránico venezolano, que acabas de poner a su poder, y vos lo que estás buscando, Estados Unidos no pierde el norte, sigue buscando la transición democrática y el control petrolífero. Son las dos vertientes que tiene. Pero que está buscando, pero no pierde el norte, no es que, bueno, dejo la transición, dejo que sean tiranos, no, porque Estados Unidos sigue sosteniendo las bases, porque más, recordemos que Estados Unidos
también tiene que contentar Trump el fuerte interno. Y la población norteamericana no le gustaría, no le terminaría de cerrar que sostengan un gobierno tiránico, un gobierno dictatorial en Venezuela, sin un norte democrático, solamente por el interés económico del petróleo. Porque es un interés económico que la población normal norteamericana no lo va a tener ese beneficio, lo va a tener la élite política o la élite corporativa norteamericana, nada más. Ahí es donde el pragmatismo te obliga incluso a buscar el interés de largo plazo y no solo el inmediato. Correcto, y entonces, ¿cómo haces? Bueno, claramente tenés la opción que es, vos transás con el poder local, o sea, con las estructuras locales venezolanas, con un norte de transición democrática, porque básicamente vos tendrías el control último y total de las decisiones políticas venezolanas, pero te sostendrías a partir de una transición ordenada, contentando a los líderes del poder militar venezolano, básicamente. También tiene sus defectos, ¿no? También tiene sus defectos. ¿Cuáles son los defectos de este proyecto? O sea, ¿cuáles son las virtudes de esto? Vamos a poner con el artículo, por ejemplo, las virtudes, ¿cuáles son? La paz interna. O sea, vos tendrías una pacificación interna, una institucionalidad a corto y mediano plazo. Sí, bueno, después vamos a ver si pacifica o no. Después, una institucionalidad a mediano plazo y a corto plazo. Y una cancha de ese tipo, un terreno más propicio para la inversión en infraestructura que está buscando Estados Unidos. Bueno, entendiendo eso, ¿cuáles son los defectos de este plan? Y, de mínima, que ya a la gente no le termina de cerrar. O sea, internacionalmente no tiene mucho prestigio hacer esto. No es bien visto. Tanto internacional. Localmente tampoco, porque al mismo venezolano que vos le sacaste a Maduro, decís, pero me está sosteniendo otro gobierno dictatorial. Sí. Y en el peor de los casos, que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, básicamente decida construir poder junto con Estados Unidos para hacer una transición a otra presidencia permanente, a otro Maduro. Claro, eso también es un riesgo. Porque, a ver, claramente Estados Unidos va a querer hacer una elección y va a querer que participe Corina Machado, que participe en la oposición venezolana, pero vos tenés que seguir, vos estás seguir construyendo junto con una persona que claramente va a jugarte a la larga en contra. Porque a la corta por ahí él dice, ya está, entrego las armas porque yo con Estados Unidos no puedo. Y lo que le pasó a Maduro me va a pasar a mí. Ahora, a la larga va a ir poniéndote palos en la rueda y va a obstruirte el proceso de transición democrática porque no va a querer entregar el poder. Porque en la que entregue el poder va a estar a la buena de Dios de la justicia venezolana que le enjuicie si es que gana la oposición. Exacto, entonces, sí. Aparte se sigue sirviendo de los instrumentos del Estado que le permiten información privilegiada, logística, capacidad de planificación y un montón de cosas que, sí, lo puede usar para que el día de mañana diga, no, ¿sabes qué? Esta. Entonces, por eso es muy arriesgado. O sea, como en cada invasión o liberación, o como lo quieran llamar, en cada operación militar norteamericana. Operación militar especial. Sí, cada operación especial, o sea, cada operación norteamericana militar, como tal, en un país, llegamos al momento más sensible. El momento más delicado es el posterior. Y queda totalmente la muñeca de este señor que estamos viendo acá en pantalla, este señor Marco Rubio. Sí. O sea, estamos a la buena de este señor que sea lo suficientemente inteligente y pragmático para poder tanto sostener la institucionalidad venezolana al mismo tiempo que va a ser un proceso de transición democrática bajo el contexto de y todo esto financiado por el dinero del petróleo. Entonces es complicado, pero es algo que se puede hacer, porque han habido ejemplos exitosos. Eso es lo importante. Han habido el caso Japón, el caso Alemania, son ejemplos exitosos de nation building. Y se hicieron de esa manera. Se transó con elites locales, porque mucha gente del gobierno alemán eran ex-nazis, eran ex nazis, eran ex alemanes del gobierno anterior, y en Japón lo mismo. Pero, a ver, sí, primero Hirohito, ¿no? Que sigue siendo emperador. Pero más allá de eso, vos tenés a... sí, tenías a Hirohito, pero digo, más allá de eso, tenían la Federación de Juventudes Alemanas, que era hecho por el gobierno interino propiciado por Estados Unidos, que eran ex pibes nazis, digamos. No había mucho más, o sea, era lo que tenías.
Es como decir, mirá, mi abuelo en Rusia sirvió en la Unión Soviética. Y sí, no le queda otra, era un sistema de partido único. ¿Qué va a hacer? Era el escenario que se estaba encontrando, qué sé yo. ¿Entendés? por supuesto. Hay que, Pero bueno, hay que tener en cuenta también que, como decís vos, fueron casos exitosos. También hay que tener en cuenta el contexto cultural de esos países, ¿no? Porque Alemania y Japón hay algo que tienen en común, ¿no? Más allá de que los dos tuvieron regímenes totalitarios, que es que los dos son países culturalmente propicios al orden y la jerarquía. En este caso estamos lidiando con estamos un hablando de pueblo un país latinoamericano. latinoamericano, con una república bananera. Sí, Entonces es difícil. Pero bueno, yo creo que como tal. que la hicieron así, ¿eh? No era así en el siglo XX. No, lo hicieron claramente así antes. El país más cercano a Argentina durante el siglo XX era Venezuela, por Era su desarrollo Venezuela. económico y su desarrollo cultural. Sí. Y quedó muy, muy, muy destruida, muy atrás. Entonces, yo lo que digo es que hay que ver, o sea, cuáles son las cosas, qué es lo que tenemos a futuro, qué es lo que podemos analizar a futuro que puede ocurrir. Bueno, claramente los siguientes pasos de esta operación son la construcción nacional venezolana, la reconstrucción nacional venezolana, y particularmente cuál es el próximo blanco. Yo creo fervientemente que el próximo blanco es Colombia. No va a ser Cuba, como todo el mundo quisiese que fuera Cuba, porque todo el mundo quiere, yo incluido, que sea Cuba, porque es un lastre en toda Latinoamérica, fue un lastre que lo único que hizo fue joder y lastimar, o sea, todo lo que fueron los procesos del siglo XX latinoamericanos, con las guerrillas, con las influencias gubernamentales, con todo el tema de la infiltración en sistemas educativos. Fue un lastre enorme Cuba y es un lastre que tiene que desaparecer. Pero, no creo que eso ocurra porque el gobierno, no hay que olvidar que el gobierno cubano es mucho más dialoguista que el gobierno venezolano. Sí, a nivel internacional son bastante pragmáticos también, por lo menos para conseguir lo que quieren. Sí. Correcto, entonces es más difícil, pero es algo que puede ocurrir. Creo que no, porque ya declararon que no lo van a hacer, no por lo menos por el próximo tipo de enero, pero sí tema de Colombia. Yo creo que Petro tiene un problema muy importante, porque Petro, si bien tiene unas fuerzas armadas un poco más estructuradas, si bien es cierto que el tipo tiene un poquito más de capacidad de defensa, no deja de ser un país latinoamericano, que tiene un montón de deficiencias estructurales para lo que es la defensa. Entonces, lo veo muy difícil que el tipo pueda hacerlo en contra de si Trump desea claramente intervenir en Colombia. Porque también es cierto que Petro es parte, o por lo menos, si no es el dirigente, es parte de lo que es el entramado de la cocaína latinoamericana. Lamentablemente. Entonces, sí, hay que ver cómo se desarrolla con él también. Para mí es difícil mantener después el control de esa frontera, ¿no? Que va a estar repicante. Correcto, entonces, con esta situación, yo creo, ¿cuáles son las repercusiones para Argentina? Yo creo que Argentina mete un plenazo. Esto le viene excelente. ¿Por qué? Porque Argentina primero fue el primer país de Latinoamérica en alinearse fuerte con Estados Unidos y en alinearse fuerte a nivel ideológico con Trump. Pero además de eso, él es el país que logró esa mayor cercanía. Hubiese estado bueno que Argentina hubiese participado en el Lanza del Sur, eso hubiese sido como un golazo incluso mucho mayor. Claro. Pero esto es bueno, ¿por qué? Porque Trump se fortaleció, y al Trump fortalecerse se fortalece Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina, al estar cerca de un gobierno fuerte de Trump tiene más posibilidad de poder darle beneficios a Argentina. Por ejemplo, mejores opciones de intercambio en tratados comerciales, mejores préstamos, y obviamente también en lo que es a nivel de defensa, mayor cercanía en lo que es la coordinación de defensa entre las naciones. Y si es que se puede, si es que el gobierno de Milei así desea, lo que es un intercambio de equipamiento militar. Entonces, hay una gran decisión, un pleno muy importante de Argentina, que no debe perder ese norte. Porque Trump tiene pinta de que va a seguir avanzando por este lado, va a seguir buscando ampliar poder y va a seguir buscando ampliar esta hegemonía en Latinoamérica. Y va a requerir de Argentina para que sea parte de sus portavoces y de sus estandartes. Y eso requiere realmente un esfuerzo de Argentina. ¿Cuál es ese esfuerzo? Y Argentina, como vengo diciendo hace rato, tiene que reequiparse militarmente, tiene que reconstruirse económicamente, pero aparte tiene que recuperar su posición militar. Porque Estados Unidos la va a requerir, en algún momento la va a requerir. Como parece que la requirió durante el Lanza del Sur, que nos pidieron buques allá en lo que fue en el Caribe. Y nosotros no pudimos porque no teníamos la capacidad. Entonces, eso es importante que eso se tiene que dar.
Bueno, eso es un poco lo que estoy teniendo. Bueno, justo acaba de sacar me parece un Que aparte comunicado es algo Trump. muy importante, porque a partir de esto, Trump acaba de sacar un comunicado porque de vos Venezuela. decís, mira, yo no quiero, yo la verdad que quiero que Argentina se acerque, bueno, puede decir, ¿no? Siempre de la mejor intención va a decir, no, pero yo quiero que Argentina recupere sus posesiones y posiciones en el Atlántico Sur. Bueno, eh, ¿viste cómo es el mito del laberinto? ¿El laberinto por dónde se sale? Por la entrada. Acaba de publicar algo Trump hace un par de horas sobre ¿Sí? A ver, Venezuela. ¿querés pasarlo? Sí, lo pasó. Dale. Acaba de hacer Esto una es televisión publicación. en vivo, señora, ¿viste cómo se dice? Sí, 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 esto es televisión en vivo, literal. No, pero porque acaba de, bueno, hace unas horas publicar Trump lo que o sea, un acuerdo que tuvo con las autoridades venezolanas nuevas. Sí, bien. El presidente Donald Trump anuncia con las autoridades interinas de Venezuela eh, que va a devolver 30 a 50 millones de barriles de alta calidad claro, el petróleo que habían sancionado, ¿viste? Que los Pero les así que habían ya bloqueado. empezaron los acuerdos de petróleo, así que o sea, ya literalmente van a empezar a enviar el petróleo a Estados Que Unidos. se va a vender a Bueno, precio del mercado. ¿qué es lo que venimos diciendo? ¿Qué es lo Lo que que venimos viene diciendo? diciendo. Van a Sí. liberar el petróleo. Y esto es importante también para qué, porque esto también es lo que ayuda a Trump en el frente interno. Porque Trump, también el tema del petróleo, lo hace no solamente por un tema de las corporaciones americanas, sino particularmente por un tema que Trump considera que si Estados Unidos abre el chorro de petróleo norteamericano, del chorro de petróleo venezolano, el precio del petróleo se va a desplomar enormemente. Al punto que eso puede generar un alivio en la presión inflacionaria que tiene en su país. Es que eso es algo que hay que entender siempre cuando uno analiza la política de Trump. Es totalmente opuesta como analizar la política de otros presidentes porque Trump tiende a que el petróleo baje, parte de su política integral de recuperación económica estadounidense. Entonces, cualquier movida que haga de política exterior va a ser en pos de que el petróleo siempre esté a la baja. Eso también hay que entenderlo, por ejemplo, cuando se analiza el tema de Irán, que después lo vamos a tratar en el siguiente bloque, porque todas las movidas que pudieron haber hecho del tema de Irán hacer crecer el precio del petróleo son daños colaterales que no buscaba Trump, justamente, porque no se va a disparar en el pie. En todo Correcto. caso, Bueno, puede ser algo que saliera mal o que no haya previsto, pero esto es importantísimo porque Trump, un poco generada por él en el primer gobierno, pero muy fuertemente generada por Biden, recibió un rezago inflacionario muy alto para lo que es Estados Unidos, de un para lo que es 9, Estados 12, Unidos. Para nosotros 12 es Disney, pero sí, que entre un 9 y un 12% anual, cuando Estados Unidos está acostumbrado a un 2 o un 3. sí. Entonces Exacto. esto le generaría un alivio, una desinflación muy importante, al corto plazo obviamente, porque recordemos, la inflación es siempre en todo un fenómeno monetario, pero en la reducción fuerte del nivel general de precios debido a la abundancia de petróleo, generaría una leve, una desinflado, por decirlo, una Sí. desinflación. Bueno, es importante por eso que también habría que mostrar esto. Pero bueno, esto hay que ver cómo se desarrolla en Latinoamérica. Yo creo que Argentina está en una excelente posición con Estados Unidos para mirarlo como un espectador tranquilo, no para hacer ninguna locura y mantenerse en su proceso de reconstrucción económica, pero también hay que ir a un proceso de rearme. Sí, Bueno, muy necesario. y acá tenemos un poquito lo que menciona Trump. Trump insta a Argentina a hacerse grande otra vez. Sí. Que es un poco lo que mencionamos. Pero bueno, creo que creo que tocamos todos los temas de Venezuela ya. O sea, De Venezuela, ahí podríamos decir por lo menos lo más importante, lo tocamos. Acá tengo comentario de Fede que dice: los dos gobiernos anteriores de Chávez eran socialistas. La transición debe ser responsable para no volver al petrichavismo. Bueno, eso es lo que un poco dejé entrever cuando dije que Pérez Jiménez fue el último gobierno nacionalista que tuvo, fue de facto, hay que decirlo. Pero fue quizá el momento más alto del valor del bolívar frente al dólar estadounidense. Estaba, no a la par, pero estaban ahí. Creo que un bolívar y medio o 2 bolívares era $1. Imagínense, hoy son billones por toda la hiperinflación que desató el chavismo. Pero sí, a partir del derrocamiento cívico-militar de Pérez Jiménez, con una oposición que era entre socialdemócrata y socialcristiana, que empleaban guerrillas, hacían atentados. Tengamos en cuenta que, esto lo digo como comentario de color, pero Pérez Jiménez era una dicta blanda. O sea, el Congreso sesionaba, la Corte Suprema tenía también sus fallos, que mayormente respetaba, pero bueno, lo único que sí tenía atribuciones, o sea, no fue elegido democráticamente y tenía atribuciones ejecutivas especiales. Después lo demás, medianamente funcionaba. me dijiste dictadura, se me vino a la cabeza automáticamente Pinochet.
Nosotros, señor, no somos una dicta blanda. No, bueno, Bueno, eso sí que ahí sí que te lo discuto, pero claro, ahí sí, no, ahí sí te lo discuto. Pinochet, por todas las cosas que tenía, Pero, cómo te ¿para hacer qué? reír las cosas que hacía? Sí, sí, era hilarante. Pero fíjate que había un historiador venezolano, ¿no? Que estaba grabado por los 80. Sí, los 80 estaba grabado. ¿Sabes lo que decía? Decía, uno critica a Pérez Jiménez, pero fue una dicta blanda. Uno critica a lo de Brasil, lo mismo. Sí, Dice, ahora, si llega la política a tirar de la soga de vuelta con Venezuela, no va a tener una dicta blanda, va a tener una dictadura en serio. Y fíjate lo que pasó. correcto. Fíjate lo que Y pasó. terminamos. Bueno, entonces hay que ver cómo se desarrolla este proceso. Hay que ver si en efecto va a tener una transición democrática efectiva a Venezuela. Y también quiero ver cómo se produce el proceso de remigración venezolana. Estas Sí. cosas que pone la gente, digo. No, Eh, me encanta, lo tengo que leer. Un Maybe Kentex dice, una consulta, ¿vos crees que hay no, una no, posibilidad yo que no me Didi y Maduro, No, 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 yo no avalo, yo a mí sacame que la cara Didi de y acá. Maduro terminen en la misma celda? Poné vos la carita para esta pregunta, yo no leo eso, yo eso no lo Obvio, leo. pero en mi canal, obvio, yo tuve que poner cara para otras cosas. No, Saludos a pero mis sí, amigos, pasa a dejar like y después a verlo entero. Muy bien, gracias Jordi. grande, Estamos Jordi, que bien. después en esta semana pues estaremos en el canal, molestándolo un Che, ratito y avísame si tomándolo que. coordinamos, porque todo este tiempo cambié de laburo, bueno, pasaron un No, montón de pero cosas. Bueno, está bueno. lo tenemos que domar, a Jordi porque vos tenés que, Jordi está No, muy fuca, está muy fuca millennial, ¿viste? Está diciendo no, no, que la intervención de Estados Unidos, que está mal, que no se para Jordi. mirá, si lo está viendo, mirá, le propongo lo siguiente, si vos querés ir con ese tono, vas con ese tono, a mí si quieres me invita de vuelta para el tema de Irán y hacemos el aporte cada uno, vos estás más ducho en el tema de Venezuela. Vos no te querés pelear con Jordi. No, no, pero no es mi espíritu tampoco. No, está muy bien, está muy bien. No, la realidad de. Sí, yo creo que hay que ver el proceso de remigración poblacional de Venezuela porque hay. Salió con la otra cuenta. ¿Cómo te quiero, Tiro, Jordi? tiro. La verdad que el proceso de remigración más importante son 8 millones de personas. ¿Cómo van a ser los estados latinoamericanos? Yo creo que Argentina ni se va a meter porque Argentina no tiene problemas con la población venezolana. Yo creo que ¿cómo va a ser los estados latinoamericanos? Todos los estados que tienen problemas, los Chile, los Colombia, los Ecuador de la vida, los Brasil de la vida, que están llenos de venezolanos, que para ellos son población no deseada, son indeseables para ellos. Eso los catalogan como indeseables. ¿Cómo van a hacer ellos? ¿Van a ir a un proceso de deportación masiva? ¿Legalmente van a poder hacer? ¿Cómo se van a aportar? ¿Van a conversar con Estados Unidos para el proceso remigratorio? ¿Qué va a ocurrir ahí? Porque también Estados Unidos habló de un proceso remigratorio de los venezolanos, lo está diciendo. Sí. Lo hará cada uno por su cuenta. ¿Qué va a pasar? Y de vuelta, eso es tan jodido como pensar el tema de la frontera. ¿Viene otra crisis Porque, humanitaria? claro, exacto. Ahí está todo. ¿Se viene una segunda crisis humanitaria? Todas estas cosas son importantes porque esto es el post-operación. La operación militar está mal, pero hay que ver el post. Y el post conlleva todas estas cosas. Y un plan de acción integral, bien construido, las tiene en cuenta. Yo espero creer, quiero creer, que Marco Rubio y Donald Trump lo tienen ya armado. Esto ya tienen planes de contingencia para poder controlar todas estas cuestiones. Mira, ahora que vamos a introducir al tema siguiente, yo tendría alguna razón para pensar que sí, porque vengo analizando el tema de Irán desde tiempos inmemoriales y lo que pasa con Siria, por ejemplo, vos ves las pistas de lo que fue el proceso de caída de Bashar al-Assad, cuando se fue a Rusia, todo, y te das cuenta ahí que la movida de Trump estaba ahí, en esa negociación de al-Assad, con Putin, con Netanyahu, con Erdogan, que todo eso estaba diagramado de alguna manera, porque como había leído justamente un artículo muy bueno que hablaba de este análisis, se cambiaron las monedas de Ucrania por la moneda de Siria. Es un intercambio de monedas que hubo en esa época, ¿por qué? Porque se necesitaba ir a un cambio del statu quo. Era muy necesario que hubiera un cambio del statu quo. Y yo lo de Venezuela lo veo de esa manera también, pero a nivel de esta región. Allá estamos hablando de Medio Oriente, ¿no? Y del Cáucaso. Pero fíjate que el tema este de Irán te hace ver que, primero, Irán, desde que asumió su primer presidencia Trump hasta ahora, estuvo cada día más aislado. Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, la operación que asesinó a Soleimani, fue también un 3 de enero, y Soleimani era el único dentro, no solamente de la política, de los militares y de la opinión pública iraní, que podía darle una lavada de cara y una refrescada al régimen.
¿Y Trump qué hizo? Lo liquidó. Para sostener el régimen antiguo. O sea, Para para sostener, sostener al régimen y poder seguirlo desprestigiando. para sostener, claro, para que el régimen se pueda renovar, entre comillas, de su imagen. Y fíjate, a partir de ahí, el régimen no hizo sino desgastarse. Inclusive con Biden en el poder, que los demócratas históricamente, esto puede ser objeto de controversia, pero históricamente han beneficiado al régimen. Sobre todo desde Jimmy Carter hasta acá. Por Que lo de menos no hecho, han intervenido tanto. no, Jimmy Carter se reunía con Mitterrand en su momento y con el primer Sí. ministro y con Thatcher, y entre los tres legitimaron el cambio de régimen cuando derrocaron al Shah. ¿Por qué? Porque eso hizo subir el precio del petróleo al toque. Si vos ves eso, es bastante claro. Pero fíjate que lo que quiero decir es lo de Trump jugó muy a largo plazo, inclusive teniendo que dejar la presidencia con todo lo que pasó y después volver para ver un poco los resultados. Con lo cual, tengo razones para pensar que sí tiene un plan a largo plazo, por lo menos él. Pero ¿y el plan a largo plazo para Irán cuál es? Contener al régimen. Eso es por lo menos lo que yo estoy viendo. No eliminar al régimen, no doblegarlo. No, sí, pero claro, el objetivo sería ese, pero la metodología sería la doctrina de la contención. Por Pero eso, la pero contención cuál es el endgame? O sea, ¿cuál es el endgame? ¿Cuál es la meta de Trump en Irán? Doblegar al régimen. doblegar al régimen. Sí. ¿Y después qué? Bueno, ahí yo ya no te podría decir. Yo hasta ahí llego. En lo que es doblegar al régimen, llego. Yo sí creo que por lo menos el objetivo va hacia eso. Es lo que estoy viendo entre todas las acciones de Estados Unidos, inclusive cuando se metió Israel, que le tuvo que tironear un poco tuvo que hacer un poco de tirón de oreja. Para mí que está tratando de contener el régimen, porque de hecho todas las acciones fueron en base a, fíjate, cuando sí apoyó a Israel, cuando fue eliminando a todos los aliados proxy de Irán. Pero cuando invade Irán, cuando básicamente hace la operación aérea a Irán, esa es cuando se frena. Es cuando, no, porque fíjate que fue hacia ciertas instalaciones nucleares y el régimen, fíjate, el régimen no ganó nada a partir de eso. No es que se benefició. Ni siquiera hubo una especie de unidad del pueblo contra esa intervención estadounidense. El pueblo siguió harto y hoy en día lo está demostrando. Pero bueno, ¿qué tenemos entonces de Irán?